Venimos hablando de lo que se viene, todos los aumentos que se vienen ahora en junio y lo que vamos a tener que pagar. Y el índice de alquileres, estamos hablando del índice nacional, el índice que se ha dispuesto a través de la ley de alquileres nueva, ha alcanzado las 3 cifras. 100% es lo que van a tener que pagar de aumento quienes renueven el contrato, el año, en los contratos de alquileres que son de 3 años ahora. 100% con respecto de junio pasado. En línea está Ezequiel Vergara, de Usuarios y Consumidores de Córdoba, que sigue este índice muy de cerca y además siempre nos deja uno que otro consejo. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Saludos a todos. Saludos. ¿Estamos esperando el 100 o no? Y era lo que claramente iba a pasar, teniendo en cuenta que este índice de intervención del Banco Central está dispuesto conforme el avance de la inflación. Hoy tenemos una inflación de cerca del 110%, 120%, vamos a ver qué dicen los números ya para lo que es el mes de mayo, pero claramente la inflación está por encima de eso y baja un poco el índice de alquileres porque también toma en cuenta el RIPTE, que es otro índice que tiene que ver con los salarios de los empleos registrados. Entonces, frente a esto, nosotros nos cansamos ya de advertir que si el gobierno interviene el precio de esta forma a través del Banco Central, lo único que iba a pasar es que los alquileres iban a seguir subiendo el precio conforme la inflación. Lo peor de todo no es el índice, igualmente, y es importante señalarlo, sino la carencia absoluta de ofertas de bienes, tanto de casas como de departamentos en el mercado de Córdoba y de las grandes ciudades. Bien, pero si no lo hubiese intervenido, ¿cuánto estaríamos pagando los aumentos ahora? Siempre más regulado desde las inmobiliarias y los propietarios. Lo que nosotros habíamos planteado es que siempre la proyección de inflación que hacían los propietarios había sido menor que la inflación efectiva. Y de hecho hoy también pasa, le pasa a todos los argentinos que siempre pensamos que la inflación va a ser menos de lo que luego termina siendo. Entonces esto ha perjudicado mucho a los inquilinos porque en definitiva la inflación que realmente que es una de las más altas de la historia en cuanto a su permanencia y su falta de solución, termina directamente impactando en el precio del alquiler. Pero por supuesto el problema de fondo es la inflación. Ahora, esta solución, nosotros siempre advertimos que iba a tener este inconveniente y bueno, ahora están las pruebas a la vista. La proyección que era antes, que hacían las partes, siempre se hacía en base a la inflación actual, o sea, la inflación de ese momento, y casi siempre el propietario terminaba perdiendo frente a esa inflación, pero por lo menos era la que ponía él. Digamos, cada propietario podía decidir los términos de esa inflación, aunque generalmente especulaba siempre con optimismo sobre el país y terminaba perdiendo. Bueno, ahora directamente no hace falta especular porque el Banco Central le dice a las partes que apliquen lo que es la inflación y en líneas generales cada vez afecta más el sueldo de las personas, es decir, los alquileres han subido en relación a los ingresos de las personas. Está bien, pero uno entendería que con un índice más alto del que pondrían los propietarios estarían un poco más contentos, pero tampoco están contentos y han sacado las propiedades del mercado. Vamos. Exactamente, a eso también vamos, porque influyen dos cosas. Una, la baja rentabilidad de los alquileres en sí, que eso también es una realidad, y otra, el hecho de la intervención. Del parte de los propietarios, el mayor problema por el cual sacan los inmuebles del mercado es la desconfianza hacia este tipo de intervenciones, que no han sido las únicas, ¿no? Además de la ley de alquileres, en el sentido de estos 2 artículos, nosotros, dentro de la ley de alquileres hay muchos artículos que son muy favorables a ambas partes. Siempre señalamos que estos 2 son el problema, el tema del plazo y el tema de la intervención sobre el precio. Estos 2 artículos son los que habría que modificar para solucionar el problema. Ahora, los propietarios que dicen, si cada vez que pongo una casa en alquiler el Estado me va a intervenir en el precio, me va a intervenir en el plazo, no pongo nada y me evito el problema porque básicamente voy a estar perdiendo y encima no sé qué va a pasar. Y frente a esa situación de inseguridad jurídica, más allá del hecho de que se vaya a perder con el alquiler, lo que más afecta a los propietarios es la incertidumbre sobre qué se va a hacer con esos inmuebles una vez que los ponen en el mercado y la imposibilidad de disponer después de ese inmueble. No es lo mismo una casa alquilarla por 2 años que por 3 años y ya dejarla fuera del mercado y encima sujeta a precios que el día de mañana, y con esta tendencia el Estado puede decir, bueno, ahora fijo otro índice y directamente congelo el precio de los alquileres por 5 años. ¿Cómo ha pasado, no? En este país ese tipo de medidas han pasado reiteradamente y de ahí el miedo de los propietarios y el retiro de las ofertas de inmuebles, que es lo más grave hoy. Lo más grave no es el índice, no es que llegue al 100%, porque eso
es lógico conforme a la inflación, y de hecho es más bajo que la inflación. Lo más grave es que el inquilino que queda fuera del contrato, o sea, el que se le terminó el contrato y quiere renovar, o el que sale a buscar un inmueble, no lo encuentra. Y ahí sí tenemos un problema que debería el Estado tratar de solucionarlo lo antes posible para que no llegue a límites extremos. Bueno, y además es que la ley tampoco ha regulado justamente el precio del comienzo de un contrato. Hoy se están renovando, pero por mucho más que 100% los contratos de alquiler, Ezequiel. Y por supuesto, porque la ley no puede regular el precio de inicio de los contratos, ni puede regular los precios de nada. Cada vez que el Estado pretende regular los precios de las cosas, ¿qué ocurre en la práctica? Las cosas suben mucho más de la pretensión, como pasó con el precio de la carne. ¿Se acuerdan que quisieron regular el precio de la carne? Sí. Y está claro que no bajó el precio de la carne. Claro. Y cada vez que ha querido regular algún precio, lo que ocurre es todo lo contrario. Esto está estudiado en la economía. Los controles de precio no tienen ningún tipo de resultado práctico. Y que el gobierno insista como con terquedad absoluta, este gobierno, el anterior y el anterior, no es una cuestión de color político. Es como una forma de los políticos de sacarse el problema de encima, y en vez de solucionar la inflación, quiere solucionar agarrándosela con el carnicero, con el panadero, o con cada uno de los precios de la economía. Hay algunos precios que tienen que ver con monopolios, que tienen que ver con cuestiones particulares que sí pueden tener una regulación. Hablamos de telecomunicaciones, obras sociales, bueno, algunas cuestiones que hay necesidad de regulación y de determinados límites razonables, pero no cuando los precios suben producto de la inflación. Cuando lo que está pasando es que suben todos los precios, tratar de regularlo es como una especie de malabarismo infinito, en donde cuando se reguló el de la carne sube el pan, y cuando se reguló el de la pan sube el tomate, y después suben los alquileres, y después suben los autos, y después, porque no es que suben los precios de las cosas, sino que baje el peso. Eso es una cuestión de economía básica. Hay un caso testigo de un oyente. Mira, Diego dice a través de un mensaje de texto: contrató hace 2 años atrás, en el mes de mayo. No le quisieron anticipar el aumento que va a tener ahora en junio. De todas maneras, la pregunta es: ¿rige sobre el mes de mayo el porcentaje o va a regir a partir del mes de junio este aumento de 3 cifras? Depende. Lo primero, ahí hay que aclarar que cuando dice no me quisieron adelantar, no se lo pueden adelantar, porque cuando no está publicado el índice, el dueño no puede saber cuánto va a cobrar, si no está especulando. Claro. La ley le obliga al dueño a cobrar lo que dice el índice, y el índice se publica el 1 de junio. O sea que no le puede decir en mayo cuánto va a ser en junio, porque el dueño no lo sabe. Claro. Y en Argentina nadie puede contrató en mayo. La pregunta Nosotros es: ¿qué contrató en el mes de mayo? ¿Cómo? Que él contrató en el mes de mayo, digamos que él ya se le venció el tiempo, el primer mes, digamos, ya debería estar rigiendo con el nuevo precio sobre mayo, no sobre junio, porque estos valores que estás indicando, el de las 3 cifras, corresponde al mes de junio. Claro. El mes de junio, si él ya no tiene contrato, depende exclusivamente del precio que va a poner el propietario, que por supuesto va a ser por encima del índice. O sea, el propietario, una vez que está fuera del contrato, va a usar la inflación proyectada. Claro. No va a usar la inflación de la ley. Y hoy la inflación proyectada está por encima del 120%. Y si uno se fija las tasas de interés, cómo viene la economía, las consultoras, y va a ser mucho más. Y el dueño se va a cubrir por las dudas. Porque dice, si después por 3 años no lo puedo subir, por la duda me cubro y, no sé, le pongo 150, le pongo 200, o no lo alquilo, que es lo que hace la mayoría. No lo alquilan porque frente al hecho de quedar atados a un precio que no van a saber cuál es lo que terminan haciendo. Por eso digo, es muy peligroso esta idea de que el Estado le fije los precios a las cosas. Cuando pasa esto, el resultado está a la vista. Es el peor de los escenarios posibles, y si no hay algún tipo de medida de decir, esto hay que modificarlo, hay que bajarlo a 2 años para volver por lo menos a una posibilidad de que la gente vuelque las casas al mercado y los inquilinos puedan volver a alquilar, vamos a ir de mal en peor, ¿no? Incluso están surgiendo ideas ya como más extremas de pretender ponerle impuestos a los inmuebles deshabitados, de pretender expropiar, de pretender cosas que claramente no funcionan en el mundo civilizado, digamos, en un mercado sano. Los problemas de la inflación hay que solucionarlos vía solucionar la cuestión económica, y ahí todo el mercado se verá acomodando. Nosotros siempre propusimos un contrato que debería tener del día 1 el precio total por los 2 años o 3 años especificado en el contrato. El precio total de la contratación, independientemente de cómo se distribuya durante los meses. Bien. Eso es lo que aseguraría que no haya ningún tipo de abuso ni distorsión. Uno tiene que saber cuánto va a pagar durante la totalidad del contrato. Eso sería aplicarle la ley de defensa del consumidor. Bien. Lamentablemente no fue esa la propuesta que tomaron, sino que tomaron una propuesta más fácil para los políticos, en el sentido de sacarse el problema de encima, de decir que solucionan, y después de 3 años estamos viendo que no se solucionó nada, sino que se agravaron los problemas.
Esas son las dificultades cuando no se hace con el librito de economía y el librito de derecho al lado, sabiendo que no se puede tocar cualquier botón sin tener consecuencias después en la regulación de los contratos. Ezequiel, muchísimas gracias por esta comunicación con Universidad. No, muchas gracias a ustedes por difundir estos temas. Un saludo. Hasta la próxima. El titular de Usuarios y Consumidores, Ezequiel Vergara. Siempre poniéndonos al día. Con el ejercicio, con las tareas del hogar y ahora hasta con la información. En la mañana de Radio Universidad, ponete al día.